Un compromiso es un evento único en la vida. Los funerales pueden esperar, se burló mi prima mientras pasaba a mi lado la noche anterior. Sus palabras me atravesaron como un cristal. Y la peor parte es que no era la única que lo pensaba. Hola a todos, mi nombre es Aar Monroe. Y el día que enterré a mi marido, el hombre que me abrazó cuando las tormentas arrasaban mi vida, toda mi familia estaba en la fiesta de compromiso de mi hermana. Ni un solo padre, ni mi mejor amiga, ni un solo hermano. Recuerdo estar de pie en las puertas de la iglesia, mirando los bancos vacíos, mis manos temblando contra la fría madera del ataúd. El silencio era ensordecedor, roto solo por la voz del pastor y el viento que sacudía las vidrieras. Por dentro, no dejaba de decirme, quizás vengan. Quizás alguien llegue tarde, pero arrepentido. Pero cada minuto que pasaba era un cruel recordatorio de que estaba sola, completa y deliberadamente abandonada. Cuando bajaron el ataúd y la tierra se tragaba el último trozo de él, apreté el programa funerario doblado hasta que se rompió en mi mano. Las lágrimas nublaban mi vista, pero mi cuerpo no me dejaba sollozar. Tenía que mantenerme erguida porque nadie más lo haría conmigo. Fue entonces cuando mi teléfono se iluminó. Un mensaje brillaba contra la pantalla oscura, tenemos que hablar ahora. Luego, 36 llamadas perdidas. Su momento fue brutal. Su ausencia fue más ruidosa que un trueno. En ese instante, algo dentro de mí cambió. El duelo y la traición se fusionaron, encendiendo algo frío, afilado e inflexible. Miré el agujero en el suelo y luego el teléfono en mi mano. Una cruel ironía me envolvió como humo. Mientras yo enterraba el amor, ellos celebraban con champán y diamantes. Y mientras la tierra comenzaba a cubrir el ataúd, susurré un voto silencioso al aire helado. Ellos eligieron su bando, y pronto sabrían lo que significaba perder todo lo que daban por sentado. No respondí a esas llamadas. Ni a una sola. Mi teléfono zumbaba y temblaba en mi palma como si estuviera poseído, la vibración resonando contra el vacío del cementerio. Lo metí en mi bolso y dejé que se asfixiara en silencio. El entierro terminó con las condolencias educadas de extraños, vecinos, algunos de sus compañeros de trabajo, rostros que apenas reconocía. Me ofrecieron palabras huecas, me tocaron el hombro ligeramente y luego se deslizaron hacia sus coches. Sin familia, sin calidez familiar, solo sombras dejándome atrás. Cuando la última palada de tierra cayó sobre la tumba, me quedé helada. Mis piernas querían desplomarse, pero mi corazón ya lo había hecho horas antes. Fue entonces cuando la verdad me golpeó como un rayo. No tenía a nadie, al menos no en la familia que decía amarme. Caminé hacia mi coche, el mundo a mi alrededor borroso por el dolor y la incredulidad. Las risas desde el otro lado de la ciudad, en la fiesta de compromiso, parecían filtrarse en mis huesos como veneno. Casi podía oír la risita de mi hermana, la voz orgullosa de mi madre, el brindis de mi padre. No solo se habían saltado el funeral de mi marido. Habían elegido su celebración por encima de mi devastación. Cuando me senté en el asiento del conductor, finalmente desbloqueé mi teléfono. Los mensajes me devolvían la mirada. Tenemos que hablar ahora. Llámame inmediatamente. Esto no es lo que piensas. ¿Contesta? Luego, uno de mi mejor amiga, lo siento, no podía perdérmelo. ¿Lo entiendes, verdad? ¿Entender? Me ardía el pecho. ¿Cómo podía entender que las personas que deberían haberme sostenido en el día más oscuro de mi vida estuvieran chocando copas bajo luces de colores? Me recliné en el reposacabezas, mirando el cielo gris. El peso de la traición me oprimía más que el duelo y, debajo de todo, una rabia silenciosa comenzó a florecer. Susurré en el silencio del coche, más para mí que para nadie, si esto te ha pasado alguna vez, escribe igual en los comentarios. Porque en el fondo, sabía que no era la única a la que habían abandonado cuando más importaba. Pero a diferencia de otros, no iba a dejar que terminara ahí. Dejaría que el silencio creciera. Dejaría que entraran en pánico por mis llamadas sin respuesta. Dejaría que sudaran en sus elegantes vestidos y esmóquines, preguntándose por qué no había contestado. No los perseguiría, esperaría. Y cuando vinieran arrastrándose hacia mí, porque lo harían, estaría lista con algo más frío que el duelo. Un plan. A la mañana siguiente, sonó el timbre de mi puerta. No una,
ni dos, sino una y otra vez hasta que el sonido se grabó en mi cráneo. Cuando abrí, allí estaba ella, mi madre, vestida con el mismo vestido de seda que había llevado a la fiesta de compromiso de mi hermana. Aún podía oler el perfume, el champán y la celebración adheridos a su piel. Llevaba el pelo perfectamente recogido, como si el duelo no la hubiera afectado en absoluto. «Tenemos que hablar», dijo, con la voz cortante, ensayada, casi como si fuera un asunto de negocios. No me moví. Solo la miré fijamente, mi mano agarrando el borde de la puerta como si fuera lo único que me mantenía en pie. «Te perdiste su funeral», susurré. Mi voz se quebró. Ella parpadeó, molesta. «Cariño, fue un momento inoportuno. El compromiso de tu hermana era importante, un evento único en la vida. Algún día lo entenderás». Dejé escapar una risa amarga, baja y aguda. ¿Importante? ¿Me estás diciendo que el champán y el pastel pesaron más que enterrar al hombre que me trató mejor que toda esta familia jamás lo ha hecho? Su rostro se endureció. No seas dramática. La vida sigue. Regodearse en la muerte no cambiará nada. Mi corazón se hundió. La mujer que me dio la vida ni siquiera podía mirarme a los ojos mientras desestimaba mi pérdida. Y, sin embargo, detrás de sus palabras, vi algo más. No culpa, sino miedo. Entonces lo dijo. La frase que hizo que mi duelo se retorciera en algo más peligroso. Ar, escucha con atención. Necesitamos resolver algunos asuntos ahora que él se ha ido. Tienes responsabilidades y, francamente, ciertos activos no deberían quedar solo en tus manos. Sus ojos se desviaron más allá de mí, escaneando el pasillo de mi casa. No estaba aquí por mí. No estaba aquí por él. Estaba aquí por lo que quedaba. Mis uñas se clavaron en la madera de la puerta. El silencio entre nosotras se estiró como un alambre demasiado tenso. Finalmente, di un paso atrás y abrí más la puerta. «Pasa, mamá», dije, con voz firme. «Ahora hablemos». Exhaló aliviada, confundiendo mi calma con rendición. Pero por dentro, yo ya estaba a kilómetros de distancia. Porque si pensaba que iba a dejarme pisotear para que me quitaran lo mío después de abandonarme, entonces no conocía a la hija que había creado. Esto ya no se trataba de duelo. Se trataba de venganza. El salón todavía olía ligeramente a los lirios de los arreglos florales, cuyos pétalos ya comenzaban a curvarse. Mi madre se sentó en el borde del sofá, su vestido susurrando mientras cruzaba las piernas, actuando como si fuera una reunión de negocios. «Aar», comenzó, con su tono cortante. «Eres joven. No entiendes cómo funciona el mundo. Tu marido, que en paz descanse, dejó activos, la casa, los ahorros, incluso las acciones de su empresa. No es prudente que manejes todo eso sola. Tu padre y yo pensamos que es mejor que todo se redistribuya». La palabra me golpeó. Redistribuido. La miré fijamente, observándola sorber el vaso de agua que le había ofrecido, como si tuviera derecho a cada gota en mi casa. ¿Redistribuido a quién?, pregunté, aunque ya lo sabía. A tu hermana, por supuesto. Está comenzando su nueva vida con su prometido. Necesitará apoyo. Y bueno, tú estarás bien. Eres fuerte. Fuerte. Esa palabra siempre había sido su excusa. Fuerte significaba que no necesitaba cuidados, que no merecía compasión. Fuerte significaba que podían despojarme de todo y yo seguiría sonriendo. Pero no esta vez. Me recliné en mi silla, sin apartar los ojos de su rostro. Así que te saltaste el funeral de mi marido para brindar por su compromiso. Y ahora has venido aquí para pedir también su legado. Se movió incómoda, pero levantó la barbilla desafiante. No tergiverses las cosas. Es un deber familiar. Tu hermana se merece lo mejor. No seas egoísta. ¿Egoísta? Otro cuchilló. Mis dedos se curvaron contra el reposabrazos, pero mi voz se mantuvo tranquila, casi demasiado tranquila. ¿Crees que soy egoísta porque no entregaré lo que mi marido construyó con sus propias manos? ¿Crees que el duelo me hace débil? Sus ojos se entrecerraron. Creía que me tenía acorralada. Confundió mi quietud con vacilación.
Pero dentro de mí, algo frío se estaba cristalizando. Su traición en el funeral ya había cortado algo frágil dentro de mí. Y ahora su codicia estaba clavando el último clavo en el ataúd de cualquier vínculo que quedara entre nosotras. Me levanté de mi asiento lentamente, cada movimiento deliberado. Lo pensaré, dije, mi tono educado, incluso cálido. Su rostro se iluminó al instante, el alivio la invadió. Me tocó el brazo ligeramente mientras se levantaba. Buena chica. Sabía que entrarías en razón. La acompañé a la puerta, viéndola irse con una sonrisa de autosatisfacción. En cuanto la puerta se cerró, susurré en el silencio, ni hablar. Habían elegido abandonarme en mi hora más oscura. Ahora les mostraría lo que realmente se sentía el abandono. En el momento en que el coche de mi madre se alejó, me senté en la mesa del comedor y dejé que el silencio se asentara. La foto de mi marido me devolvía la mirada desde la repisa, sus ojos firmes, su sonrisa congelada en el tiempo. No dejaré que te borren, susurré. No así. El duelo podría haberme roto, pero la traición me había afilado. Y si mi familia pensaba que podían despojarme de lo poco que me quedaba, estaban a punto de conocer una versión diferente de mí. Esa noche, saqué la caja de seguridad que mi marido siempre guardaba en el estudio. Dentro había documentos cuidadosamente apilados, el testamento, la escritura, los contratos de la empresa. Me lo había dejado todo a mí. Todo. Ni una sola línea mencionaba a mi familia. Era todo mío, su último acto de confianza. Pero la confianza conllevaba responsabilidad, y no dejaría que su sacrificio cayera en manos codiciosas. A la mañana siguiente, hice mi primera llamada. No a mi madre, ni a mi hermana, sino a nuestro abogado de familia, el señor Daniels. Su voz era tranquila, deliberada y un poco sorprendida cuando le conté lo que había sucedido. Aar, dijo, su marido fue claro en sus instrucciones. Nadie puede impugnar esto fácilmente, pero si su familia lo intenta, tendrá que estar preparada. ¿Preparada? Esa palabra resonó en mis oídos como una campana. Me reuní con él al día siguiente, con los documentos cuidadosamente guardados en mi bolso. Mientras revisábamos cada cláusula, cada firma, un plan comenzó a tomar forma. Silencioso, preciso. No los confrontaría con ira. Dejaría que la ley misma fuera mi escudo. Mientras tanto, mi teléfono seguía zumbando. Mensajes de texto, llamadas perdidas, incluso mensajes de voz. La voz de mi padre goteaba autoridad. Estás siendo infantil. Llama a tu madre. Los mensajes de mi hermana eran presuntuosos. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Nos lo agradecerás algún día. Pero el que me heló la sangre llegó tarde en la noche desde un número desconocido. Firma los papeles o te arrepentirás. Miré fijamente ese mensaje hasta que la pantalla se atenuó. Mi pulso se estabilizó en lugar de acelerarse. Pensaban que el miedo me doblegaría. Pero el miedo se había consumido en mí en el momento en que estuve sola ante la tumba de mi marido. Ya no tenía miedo. Si querían guerra, la tendrían. Pero no sería ruidosa ni desordenada. Mi venganza sería silenciosa, y los dejaría con nada más que arrepentimiento. Fue un domingo por la noche cuando llegaron. Todos ellos. Mi madre, mi padre, mi hermana con su nuevo y reluciente anillo, e incluso mi supuesta mejor amiga, siguiéndolos como una sombra. No llamaron suavemente. Aporrearon la puerta. El tipo de golpeteo que no es una petición, sino una exigencia. Cuando abrí la puerta, el aire cambió. Mi madre entró primero, sus ojos recorriendo la casa como si ya le perteneciera. Mi padre la siguió, con la mandíbula apretada, su presencia pesada. Mi hermana sonrió, una sonrisa aguda y satisfecha, y se sentó sin ser invitada. Aar, comenzó mi padre. Esto ha ido demasiado lejos. Has ignorado nuestras llamadas, nuestros mensajes. Estás actuando de forma irracional. Estamos aquí para resolver esto ahora. Yo estaba de pie cerca de la ventana, la luz mortecina proyectando sombras por la habitación. ¿Resolver qué? Mi voz era firme, casi casual. Los activos, espetó mi madre. Tu hermana merece su parte. Está comenzando su vida.
No necesitas todo esto, y aferrarte a ello te hace parecer resentida. Resentida. Esa palabra dolió, pero no me inmuté. En cambio, dejé que el silencio se cerniera pesado hasta que los inquietó. Finalmente, mi hermana se inclinó hacia adelante, su tono meloso y cruel. Vamos, él ya no está. No necesitas todas estas cosas para recordarlo. Deja que nos encarguemos nosotros. La miré a los ojos. ¿Quieres que renuncie a todo lo que mi marido construyó? Todo lo que él me confió. Ella sonrió con suficiencia. Lo haces sonar feo. Solo queremos lo que es justo. ¿Justo? La palabra se retorció en mi pecho como una cuchilla. ¿Dónde estaba la justicia cuando estuve sola ante su tumba? ¿Dónde estaba la justicia cuando eligieron el champán en lugar de las condolencias? No discutí. No grité. Simplemente caminé hacia la repisa, levanté la foto enmarcada de mi marido y la abracé contra mi pecho. Luego me volví hacia ellos y dije suavemente, me dejaron sola cuando más los necesitaba. Lo abandonaron a él cuando merecía su respeto. Y ahora aprenderán lo que se siente el abandono. Sus rostros cambiaron. Confusión, luego irritación, luego algo casi parecido al miedo. Pero no les di respuestas. Todavía no. En cambio, abrí la puerta de par en par y señalé hacia ella. Váyanse. No. La próxima vez que hablemos, no será aquí. Será en un lugar donde la verdad está escrita en tinta y sellada con la ley. La voz de mi padre tronó. No nos pongas a prueba, Ar. Le sostuve la mirada, mi agarre en la foto se hizo más fuerte. Ya lo he hecho. Se fueron en silencio, cerrando la puerta de un portazo detrás de ellos. Y en ese silencio, me permití la más leve de las sonrisas. Porque lo que no sabían era que cada documento ya había sido fortalecido. Cada uno de sus movimientos ya había sido anticipado. Pensaban que me estaban cercando, pero en realidad, yo ya había construido la jaula. La carta se envió a la mañana siguiente. Papel grueso de color crema con el sello del bufete de abogados del señor Daniels. Una copia para mis padres, una para mi hermana, incluso una para mi supuesta mejor amiga, cuya traición aún escocía como sal en una herida abierta. Era simple, directa y devastadora. Notificación de distribución de la herencia. Cada línea del testamento de mi marido expuesta. La casa, los ahorros, las acciones, todo legado únicamente a mí. Sus palabras explícitas eran claras como el cristal, imposibles de impugnar sin exponerse como oportunistas codiciosos. Al mediodía, comenzó la tormenta. Mi teléfono zumbaba sin cesar. Mensajes furiosos, mensajes de voz desesperados. La voz de mi padre estaba cargada de rabia. ¿Cómo te atreves a humillar a esta familia con abogados? Podríamos haber manejado esto en privado. Mi madre lloraba al teléfono, sus lágrimas tan teatrales como siempre. No entiendes lo que estás haciendo, nos estás destrozando. Y mi hermana, sus palabras eran veneno envuelto en azúcar. Te arrepentirás de esto cuando no te quede nadie. No vengas arrastrándote. Disfruta de tu casa vacía. Escuché cada mensaje en silencio. Sin responder, sin defenderme, simplemente dejando que su desesperación les hiciera eco como un espejo. A mitad de semana, las cosas empeoraron. Mi madre apareció en el despacho del abogado, montando una escena tan ruidosa que la secretaria me la describió más tarde en voz baja como un escándalo. Mi padre intentó intimidar al señor Daniels con amenazas sobre el honor familiar. Mi hermana alardeó de la riqueza de la familia de su prometido como si eso pudiera inclinar la balanza de la justicia. Pero no importaba. Cada vez que se lanzaban, chocaban con la verdad inquebrantable del testamento. Mi marido me lo había dado todo legalmente, de forma permanente e intocable. Y aquí está la parte poética. Con cada movimiento que hacían, se exponían ante los vecinos, los amigos, la misma comunidad que una vez los admiró. Su obsesión con mi herencia se extendió como la pólvora, los susurros empañando su imagen perfecta. Mientras tanto, yo permanecí en silencio, serena, presentándome no como la viuda resentida que pintaban, sino como la hija agraviada que se mantenía firme con dignidad. El silencio no era debilidad, era mi arma.
Y mientras sus reputaciones se desmoronaban, mientras su desesperación se hacía más fuerte, me di cuenta de algo hermoso. Ya habían perdido. Simplemente no sabían cuán completamente. Todavía no. El punto de quiebre llegó en la cena de ensayo de la boda de mi hermana. No me habían invitado, por supuesto, pero las noticias vuelan en nuestro pueblo. Los rumores llegaron hasta mí. El servicio de catering se retiró, el florista canceló, el lugar exigió el pago por adelantado porque la reputación de la familia se había agriado. Y luego, la ironía más cruel, los fondos para el compromiso que mis padres le habían prometido, congelados. Porque los ahorros que planeaban redistribuir eran míos, bloqueados firmemente en cuentas que ya no podían tocar. Esa noche, mientras las luces de colores se atenuaban sobre un ensayo despojado, mi teléfono se iluminó de nuevo. No con amenazas, no con ira, sino con una sola voz temblorosa. Mi madre. Por favor, susurró, con la respiración entrecortada. Todos nos están mirando de otra manera ahora. Nosotros necesitamos tu ayuda. Estaba sentada en la mesa de mi cocina. El testamento extendido ante mí, la firma de mi marido firme y fuerte. Por un momento, cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera, recordando la tumba, los bancos vacíos, el ataúd descendiendo sin ellos. Y entonces sonreí, una sonrisa tranquila y deliberada. Yo también los necesité una vez, mamá, dije suavemente. Y eligieron el champán sobre la compasión. Ahora aprenderán lo que cuesta esa elección. Su sollozo se quebró a través del teléfono, pero no me detuve. Terminé la llamada con la misma finalidad silenciosa que me habían dado el día del funeral. Días después, la boda se celebró, pero despojada, humillada, una sombra de la gran celebración que habían imaginado. Los invitados murmuraban sobre los lujos que faltaban, sobre los rumores de codicia. Y mi hermana, en su vestido, no llevaba orgullo, sino vergüenza. En cuanto a mí, no aparecí. Pasé ese día en el cementerio, dejando lirios frescos en la tumba de mi marido. Le conté todo. Como el silencio había sido mi espada. Como la dignidad había sido mi armadura. Como la traición se había deshecho a sí misma sin que yo necesitara gritar. El viento se movía suavemente entre los árboles, como si estuviera escuchando. Y entonces supe, con una certeza que llenó cada vena de mi cuerpo, que ellos me habían abandonado, pero yo también los había enterrado. No en la tierra, no en piedra, sino en la verdad de sus propias elecciones. Y nada, ninguna disculpa, ningún arrepentimiento, podría desenterrarlos jamás.